Muy buenas tardes. Gracias a los organizadores del Congreso, voy a presentarles un trabajo sobre cómo planificar una asignatura de trabajo monográfico enfocada al patrimonio cultural. Bien, a partir de la entrada de la nueva Ley Educativa Española, LOMLOE, del 2020 y de sus posteriores decretos autonómicos que ordenan y desarrollan el currículo académico, surge una nueva asignatura que ya llevaba años desarrollándose en el espacio europeo de educación. Es la materia optativa de trabajo monográfico, impartida desde dos disciplinas distintas, la científico-técnica y la sociolingüística, que sin un temario específico debe de desarrollar una de las líneas temáticas que la Consejería de Educación de cada comunidad autónoma delimita. En este presente trabajo se desarrollará dentro del campo del patrimonio cultural, aplicando los principios de la educación patrimonial, todo lo cual permite desarrollar su enfoque dentro de ese cuarto nivel de concreción curricular que es la aplicación en el aula. En el presente caso recogemos las ideas y propuestas elaboradas desde el área de historia para aplicar a contextos insulares canarios, rurales de medianía, con larga trayectoria de una economía agraria que ha ido modificándose a lo largo del siglo XX y ya XXI, dejando la cultura tradicional como un testigo a recuperar en las gentes mayores del pueblo y en los lugares y parajes que se han quedado sin su uso original o algunos de ellos reconvertidos en museos. Objetivo general o principal es el que nos marcamos como fomentar el interés por aprender para conocer, para rescatar y conservar el legado y la herencia recibida de nuestros ancestros en cuanto al patrimonio cultural material, natural e inmaterial social canario, como una de las variedades españolas más singulares. En el caso concreto de la Comunidad Autónoma de Canarias, en España, este enfoque de educación patrimonial es el que anima igualmente el eje de patrimonio social, cultural e histórico canarios de la red educativa Innovas. Este es un proyecto de innovación educativa dentro de la Consejería de Educación. Como objetivos específicos del temario que hemos creado para esta materia de trabajo monográfico están los relacionados con los objetivos de etapa de la educación secundaria, se recogen en este Real Decreto, concretamente en el artículo 7, la parte de objetivos, letra J. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. Entre los objetivos específicos se encuentran enseñar y valorar el patrimonio natural y cultural de la comunidad escolar, trabajar de manera interdisciplinar, uniendo herramientas conceptuales del espacio y sus abstracciones con la búsqueda de información, la comprensión lectora, la expresión escrita y oral de lo trabajado, y uno de los objetivos que está dentro de la Consejería de Educación de Canarias, en el que se hace hincapié en que, cito, además, en la Comunidad Autónoma de Canarias el currículo contribuirá a que el alumnado de esta etapa conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se trabajan también las competencias clave o competencias básicas desde un enfoque interdisciplinar de la materia que se relaciona con las 8 competencias claves de las diversas visiones que participan desde los dos departamentos, científico-técnico y sociolingüístico, así como que permite desarrollar las 8 inteligencias múltiples de Howard Gardner en la manera de organizar grupos heterogéneos de la metodología a aplicar en cada trabajo. Trabajar los descriptores operativos del perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, según recoge el decreto 30-2023 de la ordenación y el currículo de la educación secundaria obligatoria. El objeto de estudio son los bienes culturales. Si bien el régimen jurídico del patrimonio cultural tiene por objeto garantizar su identificación, la protección, recuperación, conservación, etc., esta delimitación de qué son los tipos de bienes culturales la tenemos aquí recogida. Si bien pueden ser bienes de interés cultural, los muebles, inmuebles, inmateriales más sobresalientes, y luego algunos de ellos bienes catalogados también. Bueno, en general tenemos que hay una protección integral donde se protege la totalidad de los bienes inmuebles catalogados como tales y de sus espacios libres vinculados, catalogados como paisajes, y también bienes de carácter ambiental, algunos de ellos son bienes arqueológicos. Otros pueden ser monumentos, conjuntos históricos, jardines, sitios históricos, zonas arqueológicas, sitios etnográficos, todo muy vinculado a las actividades rurales tradicionales, los paisajes culturales, como veremos también vinculados a algunos de estos bienes culturales monumentales y el paisaje que le rodea, o sitios industriales.
Bien, bueno, pues tenemos que hay bienes de carácter monumental y sitios industriales que estarán dentro de nuestro objeto de estudio, que serán los molinos de agua, junto a sus paisajes culturales a lo largo de la historia de esos pueblos, de esas comunidades agrarias, rurales, en nuestro caso rurales de medianía, en las Islas Canarias. Y trataremos como casos concretos los molinos hidráulicos para la molienda de granos, la obtención de cereales, así como los lugares naturales agrarios y culturales del proceso de siembra y obtención del grano. El contexto previo, a partir del cual arrancamos, bueno, pues tenemos que conocer y analizar nuestro entorno, el de la comunidad educativa donde estamos. Debemos de elegir uno de los elementos patrimoniales que nos rodeen, que estén en nuestra comunidad, para poder desarrollarlo de manera monográfica en su estudio y su trabajo que sean elaborados por el alumnado. Si elegimos un elemento tan canario como es el gofio y su patrimonio industrial, arquitectónico, para poder elaborarlo, como son los diversos molinos presentes en la geografía insular de las islas con relieve montañoso, ya sean edificios, molinos de agua o molinos de viento. Podemos encontrar de los dos tipos en las islas como Gran Canaria y en La Palma, donde tenemos presentes ambos, y en otro tipo de islas sin relieve como Fuerteventura y Lanzarote, pues solo de viento. Deberemos de hacer que todas nuestras acciones y actividades guiadas en torno a ese elemento seleccionado, no solo en cuanto a su estructura y función, sino a todos los elementos relacionados, la arquitectura, el emplazamiento, la historia del edificio, las materias primas usadas para la molienda y la elaboración del gofio, los tipos y zonas de cultivo, los platos gastronómicos elaborados con el producto resultante, etcétera, todo ello esté vinculado, para así abarcar todo el universo que rodeaba a estos elementos patrimoniales y convertir cada uno de esos elementos en una explicación en clase, en el desarrollo de una actividad, en una práctica guiada de cómo buscar información y tratarla, y la tarea mandada de replicar esa actividad por parte de los grupos para que vayan haciendo su propio trabajo autónomo. En cuanto a la metodología, se aplica una metodología de investigación guiada por parte del profesorado que para las primeras tareas de búsqueda de información facilitó un guión esquema con las ideas y datos a investigar en su lugar de residencia, en esa comunidad educativa, y también de elementos que puede encontrar, fuentes en internet o en la biblioteca escolar o municipal. Cada una de las tareas propuestas en las actividades a desarrollar conlleva un aprendizaje que permite, por un lado, conseguir un acercamiento a alguno de los elementos del patrimonio cultural, social o natural canario que se va a trabajar. El alumnado trabajará así en grupos de 2 a 2, mediante parejas heterogéneas que permitan intercambiar diversas habilidades e inteligencias múltiples, procurando que residan en las localidades cercanas para trabajar objetos o elementos comunes en su propio trabajo monográfico. Estos grupos, formados al comienzo del curso, se mantendrán durante todo el recorrido de la asignatura. Para atender a la inclusión y la atención y a la diversidad se dará un plazo de tiempo suficiente, y al ser una asignatura anual, mediante una serie de plazos espaciados para poder desarrollar las actividades y la entrega de las tareas que sean colgadas en el aula virtual o espacio de Moodle. Al ser trabajos que van a realizar con elementos de su realidad inmediata, de donde viven y conocido por sus familiares, hay margen suficiente para la actividad creativa e innovadora por parte del alumnado. Estos son algunos de los ejemplos del espacio virtual donde se cuelgan las tareas con breves instrucciones, con algunos de los recursos para que puedan ir buscándolo. Y luego también como medio de fortalecer la expresión escrita mediante descripciones, diseñando actividades que sean de búsqueda de información, ya sea en bibliografía, en infografías en lugares o sitios culturales, museos, centros de interpretación, visitando museos de la cultura tradicional para, por medio de la observación, de la lectura de los paneles interpretativos, de los textos de diversos formatos, el alumnado pueda realizar así descripciones de lo que ve e interprete su funcionalidad dentro del bien patrimonial que está estudiando. Aquí tenemos un ejemplo de la isla de La Palma, en el municipio de Santo Domingo de García, en Las Tricias, el conocido como Museo del Gofio. Es un molino de viento con sistema Ortega y dentro tiene una instalación de centro de interpretación de museo, donde podemos ver las cajas de madera de tea para guardar el gofio, los balayos para poder cernir el grano. ¿Y cómo enfocamos la tarea? Bueno, también hay actividades que trabajan herramientas informáticas para trabajar esa competencia digital.
Pueden ser a través de buscar información, preguntando a nuestros mayores, conocedores del terreno y de sus antiguos cultivos, sobre todo de secano, son los que nos interesan por ser los de obtención del cereal, del maíz, el millo, la cebada. Y luego buscando en sistemas de información geográfica, SIG, como pueden ser el SIGPAC, que se puede encontrar en GraphCam, que ahora veremos algún ejemplo. Bien, pues GraphCam es un visor de mapas actuales y con registros de series históricas para trabajos relacionados con el territorio, y tiene este subdominio visor.graphcam.es, donde nos permite por medio de la barra lateral ir seleccionando determinados parámetros con los cuales queremos hacer búsquedas en torno a nuestro objeto de estudio. Una vez ampliado el territorio sobre el mapa que queremos trabajar, previamente consultando a nuestros mayores sobre los cultivos históricos y las zonas y lugares que rodean al medio de vida del alumnado, bueno, pues por medio de esta barra lateral o sidebars de la aplicación web podemos ir seleccionando los elementos que queremos que nos devuelva información el mapa. Si se dan cuenta, aquí tenemos ya dentro de agricultura mapas de cultivo, el catastro con imágenes de o los mapas de cultivo o la ortofoto territorial, y luego también podemos, si no, seleccionar otra de los desplegables, que son los usos agrícolas con la información del sistema de información geográfica. Bueno, pues una vez seleccionados los elementos a mostrar en cada mapa, podemos ir pinchando en las parcelas del SIGPAC o lugares que hemos ido preguntando a nuestros mayores sobre las antiguas zonas de cultivo, o incluso las zonas de las eras donde se trillaban los granos, y pinchando en cada una de las parcelas ver el tipo de registro con la información actual, y en algunos casos nos permite consultar series estadísticas. Este sería el elemento de la ficha que nos da, y luego cuando queremos imprimirlo, el tipo de documento que nos genera con la ortofoto y la delimitación de la parcela. También realizamos actividades extraescolares de refuerzo, como pueden ser excursiones a los lugares y los paisajes naturales donde se encuentran los elementos patrimoniales estudiados o similares. En este caso, pues visitas a una serie de conjuntos de molinos de agua, los conocidos como molinos de Bellido, en la capital de la isla de La Palma, Santa Cruz de La Palma, que se encuentran al norte de la ciudad, en una zona de relieve escarpado, y que son fácilmente visibles desde la avenida del Puente y muy fácilmente visitables. Entonces, estos son los molinos, así como excursiones a otros lugares y paisajes donde se encuentran elementos relacionados con la cultura del agua. En este caso, los depósitos del agua en el barrio de San Telmo, muy cerca del Instituto Alonso Pérez Díaz, o el masculino, en la zona alta de Santa Cruz de la Palma, donde se pueden ver los antiguos sistemas de canalización de ese agua que sobraban de los molinos y que entraban a la ciudad para abastecer el consumo público. También se tiene que hacer uso de fuentes históricas, de consulta a lugares actuales donde se realizaban las labores de la labranza, de la cosecha, de la trilla, y motivar al alumnado a buscar fuentes de información históricas por medio de preguntar a sus mayores. Esto es un elemento muy importante, venimos reseñando en todo el trabajo la memoria oral de nuestros mayores, y también por medio de fuentes históricas documentales, como pueden ser fotografías o documentos de época que doten de explicación a esos lugares que la memoria colectiva recuerda. En este caso, como pueden ser las eras de la trilla, esto es una era en los sauces, en la isla de La Palma, el estado actual y fotografías históricas de cuando se utilizaban. Entre los principales resultados obtenidos, acorde a los objetivos de etapa, está pues fomentar el estudio y el interés por los bienes culturales y la tradición y la identidad. Tanto canaria como insular, como de nuestras sociedades tradicionales rurales. Implicar al alumnado en preservar y cuidar de su entorno natural, social y cultural, conectar lo aprendido con su comunidad y los lugares donde viven, dotar de sentido práctico los contenidos teóricos vinculados a su realidad inmediata. Participar activamente en la sociedad por medio de reconocer, valorar, conservar y preservar los elementos de la cultura tradicional en una época de influencias y modas globales. Utilizar las tecnologías de información y comunicación como medio de búsqueda de información y de trabajo, sabiendo extraer datos, información, transformándola, comunicándola, haciendo un uso de la competencia digital del alumnado.
Estos resultados que adquirieron los alumnos igualmente se relacionaron con los conocimientos, habilidades y aptitudes o las competencias básicas que debe de tener el perfil de salida de todo alumnado dentro de la educación secundaria obligatoria. Y luego pues también realizamos una posevaluación de nuestro trabajo como docentes en el que pues intentamos recoger los elementos que son susceptibles de mejora y poderlos modificar de cara a cursos siguientes. Aquí tienen algunas de las referencias bibliográficas que pueden servir para ampliar y remitimos al texto para que se va a publicar más adelante para poder comprender pues, los distintos elementos que entran en juego en el diseño de esta asignatura de trabajo monográfico enfocada al patrimonio cultural. Muchas gracias por su atención.